Bienvenidos a Visión Correcta. El día de hoy hablaremos sobre cómo pasar de vivir una religión a tener una relación real con Dios. El día de hoy se encuentra acompañándonos con nosotros el pastor Patricio Solís y Julio Sánchez. Bienvenido, pastor. Gracias por la invitación, Davicho. Bienvenido, Julio. Gracias por la oportunidad y el privilegio. Julio Sánchez es ingeniero agrónomo y estudiante de licenciatura teología en el Instituto Rey de Vida y también está sirviendo actualmente en el Ministerio de Alabanza y apoyo del Ministerio de Varones Valientes en su iglesia. Acuérdense de vernos en YouTube como Visión Correcta y también en Radio Rey de Vida Online. Vamos al primer bloque de Entendiendo la Diferencia. Para el pastor, ¿cómo definiría usted la diferencia entre religión y relación con Dios según la Biblia? Bueno, radica primero en la naturaleza y el enfoque del concepto de la palabra religión. Lactancio nos da a entender, escritor cristiano de los años 400 después de Cristo, nos da a entender que esta palabra religión es una palabra que no viene del griego, sino del latín. Por ende no es una palabra 100% bíblica. Religión fue incrustada, porque religión, dice Lactancio, que significa atar, unir, amarrar, reconectar. Fue Cicerón que comenzó a anunciar diciendo que a sugerir que se use esta palabra religión como un recordatorio de volvernos a encaminar, de volvernos a vincularnos con algo divino. En este caso, supuestamente es Dios. La religión significa en sí, es un conjunto de normas, rituales, tradiciones que buscan de alguna u otra manera ayudarle al hombre a conectar con Dios. O sea, la religión nos ayuda a conectarnos, a encontrar, a unirnos con Dios. Pero Dios cambió todo ese concepto desde Jesucristo porque Dios se acercó a nosotros. La religión nos quiere acercar a Dios. Dios se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Y todo ese conjunto de prácticas y todo ese conjunto de rituales son cosas externas de nosotros. Mientras que Dios con Jesucristo quiere trabajar internamente. Pues se llama relación. Es muy diferente. Uno se relaciona con una persona. No me relaciono con mi moto, es amoral, no es nada, no tiene espíritu, sentimiento, conciencia en sí. Entonces Dios hizo algo diferente con Jesucristo y es en Juan 17:3, Jesús dijo: eso es lo que quiero, que te conozcan, que conozcan al Dios verdadero y que conozcan a Jesucristo a quien enviaste. Ese que conozcan es una relación personal. Entonces el énfasis de Jesús es que la vida eterna consta en conocer, relacionarnos con Dios a través de Jesucristo. Entonces, ¿por qué creen que muchas personas viven más en la rutina religiosa que en una fe genuina? Por el mismo hecho de lo que dijo Jesucristo, no conocen verdaderamente al Dios que dicen creer. ¿Por qué? No lo conocen, no entienden que es una persona. Dios no es un objeto, Dios no es una fuente de poder, Dios no es una energía, Dios es una persona. Y cuando uno logra entender, logra aceptar a esa persona, puedes conocer y acercarte a Dios a través de Jesús. Y Jesús es una persona viva, actualmente viva. Entonces, cuando uno ya entiende esto, se relaciona con Jesús directamente y eso es relacionarse con Dios. Julio, antes de tu cambio, ¿cómo era tu vida de fe? ¿Sentías que tenías una conexión personal con Dios o más bien seguías costumbres? Sí, en realidad era una fe tibia, le llamo yo, y sentía una conexión con Dios solo cuando necesitaba un favor de Él. También creo importante que esa conexión mejoró en la actualidad cuando por fin me di cuenta y me entendí que lo conocí. Entonces yo creo que nadie tiene una conexión con alguien a quien no conoce. Correcto. Entonces para mí es sumamente importante conocer a Jesús antes de poder conectarme con Él y así tener una relación entre dos seres humanos, porque Jesús también fue humano. Él también sintió, Él también lloró, Él también sufrió, Él también tuvo hambre, Él también se cansó. Sí, incluso ahí vemos nosotros que es también fue humano, fue carne, sintió todo eso. Entonces cuando uno conoce la vida de Jesús por medio de la palabra que está en la Biblia, nosotros podemos entenderlo. Y sabemos que Él está con nosotros porque Él sintió y siente a su manera todo lo que nosotros podemos sentir. Están en nuestros fracasos, están en nuestras alegrías, en cada lágrima que botamos siempre está Jesús. Pero yo no puedo tener una conexión real si no lo conozco. Correcto.
¿Hubo un momento o situación que te hizo cuestionar tu forma de vivir la fe? En realidad sí, como te mencionaba, sentía que mi fe estaba tibia y faltaba algo, tenía esa curiosidad. Y esa curiosidad básicamente la resumo en conocer la verdad. Y conocer la verdad básicamente es empezar a estudiar la Biblia y conocer un poco más de Jesús, de lo que dice ahí. Es importante saber que nosotros no estamos para escuchar opiniones y gustos, podemos escuchar un mensaje, pero siempre lo vamos a retomar en la Biblia, vamos a comprobar el mensaje en la Biblia. Eso es muy importante y es algo en lo que ahora yo me baso y siempre me han enseñado eso, así que la sana doctrina es muy importante en la conexión con Dios. Julio, ¿cuál fue el punto de quiebre en el que decidiste buscar algo más que una tradición? Sí, qué excelente pregunta, porque en realidad la mayoría de personas vivíamos en ese mundo en donde estamos acostumbrados a la tradición y a las costumbres, y es muy importante tomar este tema porque generalmente seguimos tradiciones y costumbres que no sabemos el fin ni el por qué, y ni siquiera comprobamos en la Biblia si eso dice y es verdadero, que debería ser así, pero el conocer la verdad, que es la palabra de Dios, te hace libre de algún modo y te da paz en tu corazón y tranquilidad. Y cuando uno conoce la verdad, pues es lo increíble, porque sabes que por medio de tu espíritu tú estás yendo en el camino correcto. Excelente. ¿Qué fue lo más difícil de tomar o al tomar la decisión de dejar la religión anterior? La verdad, como te decía, es la verdad te hace libre. Entonces eso es muy emocionante para mí, porque no es que me influyeron o me manipularon como a veces la gente piensa, sino que hay una palabra hermosa que siempre dicen aquí es: no te pegues conmigo, pégate con la Biblia. Sí, y eso a mí siempre me recuerda y me dice, claro, yo escucho el mensaje, llego a mi casa y empiezo a estudiar. A filtrarlo. A filtrarlo, exactamente. Hay un discernimiento y eso es gracias no a mi poder, sino al desarrollo del Espíritu Santo que mora en mí. Pastor, bíblicamente, ¿cómo se da ese proceso de pasar del ritual a una relación íntima con Dios? Es dejar el ritual para pasar lo que dijo Jesús. Lucas capítulo 11, nota que los discípulos de Jesús no sabían hablar con Dios, sabían repetir las cosas, o rezos, o cosas ya decretadas, recetas espirituales. Entonces cuando en Lucas 11 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. O sea, ellos ya notaron que Jesucristo no estaba haciendo lo mismo que les enseñaron a ellos, a repetir. Dije: enséñanos a orar. Y orar, proseujomai, es la palabra en griego. Eso significa suplicar, adorar, clamar. Entonces, la oración, según lo que está en el griego, dice: Señor, enséñanos a suplicar, clamar, adorar. Pero Jesús en la respuesta que viene después de esto es sorprendente, porque cambia todo concepto. Dice, versículo 2, y les dijo: cuando oréis, o sea, cuando vayas a hablar, porque cambia el concepto aquí, ya no van a repetir lo mismo. Cuando vayas a orar, dice, decid: Padre nuestro. Ahí le cambió todo. O sea, porque ellos enseñan, aparentemente, algunos han dicho que cuando ellos hablaban, las repeticiones que los sacerdotes les daban, que ya era un libro de rezos. Entonces, cuando ellos hablaban era lo mismo: oh, Dios creador, Dios omnipotente, Dios todopoderoso, Dios el sexo. Pero cuando viene Jesús, dice: tú le vas a decir Padre. Rompió todo, ya cambió la ciencia mental de todos. Cuando vayas a hablar con Dios, cuando vayas a orar, dile Padre. Entonces, ese es el cambio entre dejar el ritual de adorar a un Dios inalcanzable, invisible, como dice Julio, que aparentemente insensible. Cota decía que cuando veía una estatuilla del Buda, la veía cerrado los ojos y en meditación. Cuando veía una estatuilla de la Hare Krishna, lo veía con las manos así, cerrado en meditación. Y cuando veía un retrato o una réplica de lo que pensaron cómo era Jesús en la cruz, él estaba llorando, sufriendo, abriendo los ojos, mirando. O sea, no estaba meditando, estaba sufriendo. Entonces, algo entendible. Padre nuestro. Ese paso de esa línea de dejar a un lado un Dios inalcanzable, misterioso, que da miedo, a decirle Padre. Ningún niño
de 8 años va a decirle papá con amor y abrazo a un hombre que no conoce? Pues, pero si es el papá, se acerca, lo abraza, lo besa, recibe abrazo del padre. Entonces ese acercamiento, esa línea es la que hay que cambiar, del ritual de la religión a una relación hijo-papá. ¿Qué consejos daría a quienes sienten hambre espiritual, pero tienen miedo de dejar las tradiciones si están viéndonos o están escuchándonos en la radio? Hay un problema, esa palabra miedo. Sí. O sea, si alguien tiene miedo, debe entenderse, está siendo manipulada de cajón. ¿Manipulada por quién? Por líderes o por la tradición o por pensamientos, o alguien escribió algo respecto a lo que él piensa respecto a Dios, fuera de la Biblia. Porque si tú me dices, alguien tiene miedo de dejar la tradición, o sea, ya la palabra miedo ya me está diciendo todo. Esa persona está manipulada, engañada, está sembrada algo que no es sano, es tóxico. Porque con Dios no se tiene miedo, se tiene temor, que es diferente. Yo quiero que mis hijas me tengan temor, no miedo. Al mismo tiempo ellas van a hacer las cosas por mí, para honrarme a mí, esté o no esté con ellas, porque creen en mí, me tienen respeto, me aman, que saben que deseo lo mejor que ellos. Pero no van a hacer mis hijas las cosas por miedo, que cuando yo no estoy, van a hacer lo que les da la gana. Entonces no están honrándome en ausencia, peor en presencia. Los rituales que hablábamos es un conjunto de reglas, tradiciones, son escaleras que no llegan a ningún lado. Todos estos rituales, todas estas cosas que uno piensa hacer, incluso en las iglesias cristianas, incluso han metido tanta superstición en las iglesias cristianas evangélicas, que todos esos son solamente costumbres, tradiciones, pensamientos, rituales, reglas puestas por hombres, algunos con buenas intenciones, otras con malas, pero todo es un conjunto. Ese conjunto de cosas que uno piensa hacer para agradar a Dios son escaleras que no llevan a ningún lugar, porque son hombres que se inventaron cosas espirituales que no sacian a nada. Y la Biblia nos dice claramente que nadie va a agradar a Dios ni ir al cielo a través de lo que hagamos, no por obras, dice la palabra. Y tengo aquí escrito algo que encontré, dice obras, ergón, griego, significa actos, significa esfuerzos, ocupación en algo. Entonces nadie va a alcanzar el reino de los cielos, el amor y el perdón de Dios haciendo cosas, porque Dios ya lo hizo todo a través de Jesús en la cruz. Gálatas 2:16 dice que sabiendo que el hombre es justificado no por las obras, sino por la fe puesta en Jesucristo. Entonces, si me dices que tienes miedo de dejar todo lo que has pensado para seguir a Jesucristo, te están engañado o has sido engañado. Julio, ¿recibiste críticas o rechazos por tu decisión? ¿Cómo lo enfrentaste? Sí, de hecho, tuve rechazo de mi familia, tuve burlas de mis amigos, y aquí hay una historia súper interesante que me pasó en la conversión mía, y es que la que más me rechazó fue mi mamá. Incluso me dijo que si yo tomaba la decisión de hacerme cristiano, ella no me veía más como un hijo. Entonces fue conflictivo el tema, pero yo sabía que en el fondo estaba tomando la decisión correcta, y Jesús mismo nos dice: ven, toma tu cruz y sígueme. Entonces, con esa convicción, yo tomé la decisión y me hice cristiano, porque sabía que estaba en la verdad. Sin embargo, ahora, gracias a Dios, mi mamá es la primera que le gusta compartir conmigo la Biblia, y compartimos la palabra, y a ella le gusta la manera en cómo yo le explico lo que dicen ciertos versículos, y vamos caminando de la mano, y cada vez que tengo la oportunidad comparto con mi mamá la palabra de Dios, y es un momento maravilloso. Julio, ¿cómo manejaste la presión familiar o social con tus amigos? ¿Cómo manejaste todo lo que acabas de decir? Sí, es sumamente importante entender ciertas cosas que yo en el proceso iba aprendiendo, y es que Dios tiene el control absoluto de todo. A veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y hacerlo a nuestro modo, pero también es importante entender que Dios tiene el control de todo. Y cuando yo entiendo eso, yo hago mi parte como Mano, como Julio, y Dios hace su parte como Dios. Entonces hay cosas en donde nosotros no tenemos el control, y de hecho no lo tenemos, pero cuando tú entiendes ese concepto en donde Dios tiene el control, yo soy su hijo y soy obediente a Él, y Él es fiel conmigo, entonces ciertas cargas se te quitan y tienes esa tranquilidad y esa paz, que a pesar de que no es tu voluntad, Dios siempre va a elegir el mejor camino para ti. Ahora, yo me imagino llevar una religión durante toda tu vida desde pequeño. Ves a tu papá, tu mamá, tu abuelito, y todo va, entre comillas, bien.
cuando tú tienes un entendimiento de que algo está pasando que no es normal, ese miedo de buscar otro lugar donde ya no pases lo mismo, ¿no? Otra vez otra religión, otra vez una religión, otra vez cierto proceso. ¿Cómo buscaste esa religión verdadera que de verdad te haga conocer a Dios y que no te envuelva otra vez en otra religión? Sí, obviamente Dios, siempre busqué el camino a Dios y cuando conocí la verdad me gustó. Yo estuve 2 años aquí asistiendo al Ministerio de Varones Valientes, que un buen amigo y ahora es hermano en Cristo que me invitó, y estaba 2 años, incluso yo venía con mi Biblia católica, ¿no? ¿Pero venías a pelear o venías a No aprender? venía a pelear, quería conocer la verdad. Si me buscares de todo corazón, ciertamente me hallaréis. Correcto, eso, y no fue en un momento de mi vida en donde necesitaba un favor de Dios. Vine tranquilo, estaba bien, y es mucho más fácil entrar así y conocer la verdad. Y algo que me gustó es que la primera vez que vine, es que los hombres valientes del ministerio empezaron a orar por la gente, por el resto, por autoridades. Yo decía, Dios mío, ¿por qué ellos se humillan y están orando por las autoridades y por gente que no se merece? Lo entendí en ese momento. Y por qué hacen ese acto tan hermoso, y por eso para mí la oración tiene un lugar y un peso importante. Yo no podría vivir, no podría pasar un día, no podría levantarme, no podría dormirme si no oro, porque para mí es, y lo más impresionante de esto es que Dios tenía que hacerlo así. Siempre les digo, miren, orar es el mejor regalo que le pueden dar a una persona, ni siquiera una joya de oro. Y lo más maravilloso es que no te cuesta, David, un centavo, y Dios tenía que hacerlo así de perfecto. Entonces, yo oro en la mañana, pido por mis familias, pido por los líderes de la iglesia, pido por cada persona que está pasando necesidades, y es como que dejo el control y Dios siempre responde. Ahora, tú no te ves en el espejo que al momento que estás hablando ahorita, como eras el Julio de antes, ¿no piensas que el Julio de antes te criticaría y diría, eres un fanático? O sea, mírate ahora y mírate como eras antes. ¿Qué te hubieses dicho tú? Sí, lo más probable es eso, estás loco. Correcto. Pero a la final del día fue Dios mismo que me quitó las vendas, y fue gracias a venir a esta iglesia maravillosa que enseña una doctrina sana y que tiene el pensamiento de cada uno, y a la final todos sacamos una conclusión, así no estemos de acuerdo, pero siempre enfatizamos la Biblia. La Biblia, para mi punto de vista, es como un manual de vida, en el cual yo sigo ciertas normas porque confío en Dios y sé que es lo mejor para mi vida. Y así lo he hecho durante este tiempo. Mira que cuando yo estaba en iglesia y yo me puse a pensar, dije, ¿estoy en la religión correcta, Patricio? Y me puse a investigar. Y lamentablemente muchos de los que nos están viendo están en iglesias que están equivocadas, pero no quieren investigar. Correcto. Y luego me di cuenta, no sé si estoy equivocado, Patricio, me puedes ayudar ahí, pero los bautistas y los presbiterianos son los que tienen la línea correcta. Verianos. Correcto, también los verianos. Pero bueno, me puse a investigar y dije, no, me voy por ese camino, estamos bien. Pastor, una pregunta para usted. ¿Qué dice la Biblia sobre la persecución o el rechazo por causa de la fe? Bueno, que vendrán. Jesús dijo, vendrán. O sea, va a venir persecución y hay que vivirla. Y la persecución que recibamos por tener la fe que tenemos en Jesús debería ser la fuente inalcanzable de motivación para creerle más. O sea, eso deberíamos asimilarlo como que va a venir. Está viniendo ahora mismo. No en la manera que recibimos persecución en Europa o en Oriente, pero ahora mismo con la discriminación, con la burla. Jesús dijo, va a venir persecución, pero también dijo, tranquilos, yo he vencido al mundo. Y algo más bonito en Mateo dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo podemos responder con amor cuando somos cuestionados por nuestros cambios? Pero somos cuestionados de forma burlesca, de forma, oye, pero pégate una cervecita, brother, ¿qué pasa? O sea, la crítica comienza el cuestionamiento. A veces creo que la mejor manera de responder con amor es no responder nada, sino orar. Porque si vas a entrar a una discusión que no lleva a ningún lugar, o sea, ¿para qué? No voy a poner a discutir con alguien que se está embriagando, ¿para qué? No tiene sentido. Entonces, a veces, en ciertos momentos, la mejor manera de responder con amor es no responder. Solo mira con misericordia. Tú quizás estuviste a ese lado de la vida y vaya a orar por esa persona. O sea, lo único que nos toca es orar. Vamos al bloque número 4, vivir la relación. Julio,
¿Qué prácticas espirituales les fortalecen realmente la relación con Dios y no solo la rutina religiosa? Mira, durante el aprendizaje que yo he estado en Rey de Vida, siempre se me quedan ciertas frases. Y lo importante de esto es cómo relacionarme con Dios. Siempre quise eso. Y la manera de relacionarme con Dios es mejorando la comunicación. Ya habíamos hablado que tenemos que conocerlo, obviamente, pero entendí que la manera en cómo Dios nos habla a nosotros es por medio de su palabra. Entonces hay que leer Biblia. Es la manera en cómo Él nos manda el mensaje. Y la manera en cómo yo me relaciono con Él o me comunico con Él es por medio de la oración. Es tan sencillito, pero cuando uno empieza a tener buenos hábitos y empieza a tener esa conexión real, porque a veces hay momentos en donde uno no tiene ganas de orar, pero sientes esa necesidad de conexión porque sabes que no puedes estar sin Dios en tu corazón, ¿no? Entonces, a veces sí hay momentos, pero tú lo haces y al volverse no costumbre ni buen hábito, tú sientes esa necesidad en tu corazón de que algo te falta. Y hay momentos en donde sí, uno peca, es humano, y el enemigo sabe de dónde cojeas y te dice, ¿sabes qué? Tú no eres digno de ser un hijo de Dios, y tú te alejas. Y es la peor decisión que tú puedes tomar. Debes volver y ponerte en paz con Dios. Y es más, algo que dice la palabra es que Dios no nos mira a nosotros con ojos de que nos juzga. Somos nosotros mismos y el enemigo el que nos pone en la cabeza, en donde no quiere Él que tengamos esa conexión, ni siquiera sepamos que Dios nos perdona, ¿no? Y a mí me pasó algo muy singular, porque conversaba con pastor en los inicios y yo creía un pecado que tuve que nunca Dios me iba a perdonar, y vivía tan triste en mi vida que cuando escuché Dios perdona todo, yo me sentí paz, y en ese momento me arrodillé y lo sentí así. Y es más, fue bonito porque cerré los ojos y lo sentí a Jesús al lado, lo imaginé a Jesús al lado, y eso me dio un gran alivio, y desde ahí empezamos a hacer mejor las cosas. Pastor, si uno ora, uno trata de leer la Biblia, uno viene a la iglesia, pero no tiene el Espíritu Santo, y uno está que come el libro, que trata de orar, pero no se siente él como la paz que acaba de decir Julio. ¿Qué tenemos que hacer? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, pero tratamos de buscarlo en oración, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, bueno, ¿cómo hacer para que el Espíritu Santo? Yo tendría problemas con las intenciones del por qué estás orando y leyendo la Biblia. ¿Por qué vienes a la iglesia? O sea, ¿qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Con qué intenciones vienes? Hay mucha gente que viene por el mismo sentido religioso, busca a la iglesia, por tratar de coimar espiritualmente a Dios, tratar de hacer un trueque o extorsionarlo, ¿no? Yo fui a la iglesia, me tienes que bendecir el resto de la semana. Entonces, la idea es ¿por qué busco? ¿Cuál es lo que me motiva a buscar a Dios? Porque si lo busco de corazón, por el simple hecho de que Él es Dios, correcto, entonces Él va a llevar todas las personas que buscan a Dios de alguna otra manera en cualquier parte del mundo, así sea en la China, lo va a llevar a la cruz de Cristo y va a encontrar a Cristo. Y en Él va a tener ya esa paz, se inclina a Jesús como el Dios, y el Espíritu Santo viene y es el que te ayuda desde adentro. Entonces, cuando alguien está que devora Biblia, que está de iglesia en iglesia, escarban un poquito. ¿Qué intenciones tiene? ¿Por qué está yendo a esos lugares y por qué no ha crecido? ¿Por qué no tiene Espíritu Santo? ¿Qué hace que el Espíritu Santo no esté en esa persona? Entonces no se ha inclinado a Jesús por lo que simplemente es Dios y que te salvó. Mira, Pastor Julio, una parte muy importante que yo veo es que ustedes dos conocieron a Cristo, pero no por la necesidad de murió, qué sé yo, mi madre y me siento, sino que ustedes dos, porque yo veo que tienen casi la misma, la vista puesta en Dios, pero sin la necesidad de que estuvo en un momento crítico y ese rato me cogí de Cristo y ahora sí ya te conozco, sino que los dos vinieron en momentos de que no tenían esa necesidad de un Dios. Correcto. Bueno, en mi caso fue como dice Julio, la verdad, o sea, mi conciencia es imposible. Si una verdad es imposible rehusarla. Es imposible. Alguien que está consciente, alguien que tiene su raciocinio enfocado, es difícil que niegue una verdad, pues. Entonces la verdad está ahí. Entonces todo estaba relacionado científicamente, históricamente, bíblicamente. Entonces no puedo negarlo. Jesucristo es Dios, se hizo hombre, está ahí. Si Él existe, Jesús existió, vino con este propósito, significa que también la otra parte es verdad. Yo estoy en problemas, necesito a alguien que me salve porque yo solo no puedo. Pastor, ¿cómo has visto a Dios obrar en tu vida desde que tienes una relación personal con Él? Yo lo he visto con
tranquilidad para tomar decisiones difíciles. Hay mucha tranquilidad en mí para tomar decisiones. Ahí tengo control ante las pruebas que me ha presentado la vida. Eso es lo único sobrenatural que te puedo decir ahorita. Algo sobrenatural de Dios en mí, y tú vas a decir, sí, vi el futuro. No. Lo sobrenatural de Dios en mí, la evidencia que está Dios en mí, que ha estado conmigo y ha estado trabajando en mí, es que yo he tenido tranquilidad para tomar decisiones difíciles y he tenido paz frente a las pruebas que han venido. Paz. Entonces, es lo único que te puedo decir ahora. Paz que sobrepasa todo entendimiento, que la mayoría de la gente está ahorita sin paz. No le entiende. Pero ¿cómo encuentro esa paz? En Cristo. Cuando entiendes quién es Jesús, te agarras de Él, porque entiendes que Él es el Todopoderoso, Señor de cualquier Señor que te inventas, el único Dios verdadero, que tiene todo poder, sabe todo. Entonces, cuando te agarras de Jesús, te agarras de Dios mismo. Cuando entendiste eso, nada más necesitas. Pastor, un mensaje breve de motivación y llamado a buscar a Dios personalmente. Acepta a Jesús como la persona que es, una persona viva. Entiende, inclínate a Jesús por lo que Él es, ese Dios hecho hombre, es el Rey. No tienes que admirar o no tienes que alocarte por ningún otro ser humano en la tierra que exista o haya existido. Si tú aceptas que Jesús es Dios, el Todopoderoso, te inclinas a Él. Tú entiendes y lo recibes como lo que es, una persona que ama, siente, te comprende. Y es más, tiene el poder para ayudarte y quiere ayudarte. Entonces vaya a Él, inclines a Jesús ahora mismo, donde quiera que tú estés, y dile ahí calladito, quietito, dile, Señor, me rindo, eres Dios, entra en mi vida, hazte cargo de mí. A partir de ahora, tú eres mi Dios. Uy, eso de corazón es suficiente. Julio, hay personas que nos están escuchando y están en ese proceso que tú hiciste, y tienen miedo porque tal vez, no sé, el padre tiene tanto dinero y te dijo que si tú te vas a otra religión, mira, te dejo sin nada, papito, te me vas de la casa y verá qué hace. ¿Cuál es tu mensaje de motivación a estas personas que están pasando por procesos que tú has pasado? Sí, es básicamente animarlos a que se den la oportunidad primeramente de conocer a Jesús para tener esa conexión y saber con quién están hablando. La otra es tener la disposición de hacerlo. Tener la disposición para mí siempre es muy importante, y no solo en el tema del cristianismo, sino a nivel de relación personal. Y yo estoy muy seguro que así como me pasó a mí, los miembros y los hermanos de Rey de Vida estarán gustosos de darte esa bienvenida y formar parte de la verdad de Dios que solo está escrito en la Biblia. Excelente. Bueno, hemos terminado el día de hoy. Quiero agradecerte, Julio, por motivar a las personas que están en este punto de la vida, que necesitan pasar a un lugar donde de verdad conozcan más a Dios. Pastor, también quiero agradecer por su tiempo en la cual nos hemos enfocado. Hay algo que quería decirte. Para ayudarte con esto de la religión versus relación genuina y salvación, Colosenses 3:16 dice de que estudies la Biblia, no la leas solamente, estúdiala, que la palabra de Jesús esté siempre en tu mente, canta. Sí, canta. Como decía Polito, canta feo, canta bonito, pero canta conmigo. Cántale, ¿cuál es tu problema? Apréndete, si no lo sabes, apréndete. Tengo un amigo que dice que no me da vergüenza ir a la iglesia porque no sé las canciones. Apréndelas, pues. Cántale al Señor, lee la palabra, habla con Él como un hijo que necesita hablar con su papá. Eso te va a ayudar a salir de la religión y por primera vez en tu vida iniciar un camino nuevo, lleno de satisfacción, que es una relación personal con Dios. Gracias, hemos terminado el programa de hoy. Acuérdense de escucharnos en Radio Rey de Vida Online y de vernos en Visión Correcta en YouTube. Nos vemos el siguiente programa.